Bueno, vamos a ver cómo usamos las razones trigonométricas para calcular, en este caso, un lado de un triángulo rectángulo, ¿sí? Lo importante va a ser seleccionar bien los datos y siempre tener en cuenta que las razones trigonométricas van a relacionar un ángulo agudo con dos lados del triángulo rectángulo. Entonces, vamos a verlo directamente con ejemplos. Vamos con el primer ejemplo. Tenemos este triángulo rectángulo que tiene marcado como dato este ángulo, que es un ángulo agudo, tiene marcado este lado que nos dice que mide 3 centímetros, que si nosotros vamos a tomar como referencia este ángulo, ¿sí? Ángulo B, sabemos que el cateto opuesto a B va a medir 3 centímetros. Y por otro lado tenemos que la hipotenusa es la X, o sea, lo que tenemos que hallar. Entonces, vamos a pasar eso en limpio, ¿sí? Datos. Ángulo B, 41 grados. Acá lo teníamos. Cateto opuesto a B, 3 centímetros. Hipotenusa, X. Con esto, nosotros nos vamos a guiar y vamos a decidir qué fórmula vamos a usar, ¿sí? Entonces, tenemos que mirar. Tenemos el ángulo, que el ángulo va a estar siempre, y tenemos cateto opuesto e hipotenusa. De las tres fórmulas, la única que me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa es seno, ¿sí? Entonces, porque nosotros tenemos estos datos, vamos a usar esta fórmula, la fórmula de seno de un ángulo. Lo primero que vamos a hacer es copiar la fórmula y después vamos a empezar a reemplazar por nuestros datos. En vez de seno del ángulo, vamos a poner seno de 41 grados. En vez de cateto opuesto, vamos a poner 3 centímetros. Y en vez de hipotenusa, vamos a poner X, ¿sí? Bueno, ahora, esto que se forma es una ecuación y voy a tener que despejar un poquito. Cuando nosotros tenemos la incógnita acá debajo, siempre lo que vamos a hacer es pasarla hacia este lado del igual, multiplicando, porque esta línea significa división, así que cuando pasa para acá va a pasar multiplicando, por lo tanto me va a quedar así. Y por último, como yo necesito despejar X y que me quede sola la X, voy a pasar este seno de 41 grados, va a pasar para acá dividiendo. Ahora, este seno de 41 grados lo vamos a calcular directamente usando una calculadora científica, ¿sí? Que puede ser una calculadora científica que ustedes tengan en su casa o pueden usar la del celular. Yo ahora se los voy a mostrar. Vamos a hacer ese cálculo. Fíjense. Es fundamental, antes de usar la calculadora científica, que se fijen si está bien configurada. Y para eso tenemos que analizar esta letrita que aparece por acá, ¿sí? Que en algunas calculadoras es solo una letra, esa que aparece ahí, y en otras por ahí aparecen como 2 o 3 letras juntas. Tiene que estar la D, modo DEG, ¿sí? Que es, viene a ser la abreviatura de grados en inglés, ¿sí? De degree. Tiene que estar en ese modo, así que puede aparecer la D o puede aparecer DEG, ¿sí? D. Si está en ese modo, está bien, ¿sí? Y vamos a calcular correctamente las razones trigonométricas. Si acá aparece una R o una F o algo por el estilo, ¿sí? La calculadora está en otro modo y la van a tener que cambiar. ¿Cómo cambian el modo? Desde acá, ¿sí? Van a modo, ¿sí? Apretamos otra vez modo y fíjense, estos son los 3 modos que tiene la calculadora. Tiene más en realidad, ¿sí? Ahí tenemos otros más. Volví a apretar, ahí, vamos de vuelta. Aprieto 2 veces y ahí me aparecen. Si llega a estar en alguno de estos, ¿sí? En la R, la G, la F, alguna letra que no sea la D, ustedes van a apretar modo y lo van a cambiar. ¿Cómo vuelvo al modo D? Bueno, apretando en este caso el 1 me dice. Así que aprieto el 1, ¿sí? Y automáticamente les debería aparecer ahí la D. Bueno, ahora, una vez aclarado esto, tenemos que hacer el cálculo en común, que era 3 centímetros dividido seno de 41 grados. Así que en la calculadora vamos a poner 3 dividido seno, fíjense, acá está lo que les decía, seno, coseno y tangente, ¿sí? La calculadora ya tiene incorporado estas razones trigonométricas. Las calculadoras científicas, ¿sí? Las chiquititas de bolsillo no lo tienen. Por eso es fundamental que consigan una de estas
o también pueden usar la del celular por ahora. Bueno, entonces, 3 dividido seno de 41 grados. 41. Pueden poner o no, el de grados es este, ¿sí? Pueden ponerlo o no, que acá no va a cambiar, pero es útil a veces ponerlo cuando tenemos grados, minutos y segundos. Así que ahí lo ponemos y fíjense que nos da 4,572, bueno, etcétera, etcétera. Con 2 decimales nos alcanza, así que vamos a redondear en 4,57. Que fíjense que es lo que nosotros tenemos acá, ¿sí? Con lo cual sabemos que la hipotenusa de este triángulo, que era nuestra X, mide aproximadamente 4,57 centímetros. ¿Sí? Lo acabamos de calcular. Bueno, vamos a ver un par de ejemplos más. Tenemos este triángulo rectángulo que tiene marcado el ángulo R, ¿sí? Así que vamos a usar ese porque ya está marcado. Vamos a usar ese ángulo agudo R. Y de este ángulo R tenemos el cateto opuesto que va a ser X y el cateto adyacente que va a medir 2,5. Escribimos esos datos acá, ¿sí? Y teniendo en cuenta que la única fórmula que me relaciona cateto adyacente y cateto opuesto es tangente, vamos a usar la fórmula de tangente. La copiamos y reemplazamos, ¿sí?, por los datos. Acá el despeje cambia un poquito porque nuestra incógnita está arriba. Entonces, siempre lo que está acá debajo en el denominador, siempre va a pasar hacia acá multiplicando, ¿sí? Traten de ponerlo adelante para que no se confundan cuando después usen la calculadora. Y ahora, acá ya me quedó despejada. Simplemente me falta resolver esta parte. 2,5 por tangente de 57. Así que lo hacemos en la calculadora. 2,5 por tangente de 57 grados. Y apretamos igual. Fíjense que nos da, redondeando a 2 decimales, nos da 3,85. Por lo tanto, acá estamos. Ya sabemos que nuestro lado que faltaba mide 3,85 centímetros, ¿sí? Que era este cateto. Bueno, y un último ejemplo. Ahí estamos, tenemos este triángulo rectángulo donde tenemos marcado un ángulo de 35 grados, el cateto adyacente a ese ángulo y la hipotenusa. Entonces, escribimos eso como dato, ¿sí? Y tenemos en cuenta que cateto adyacente e hipotenusa aparecen en la fórmula de coseno, por lo tanto vamos a usar la fórmula de coseno, ¿sí? Se dan cuenta que las fórmulas, uno elige la fórmula dependiendo los datos que tenga, ¿sí? Entonces, depende el dato, depende la fórmula que vamos a usar. Acá lo que hice fue reemplazar. Recuerden que siempre lo que está acá debajo pasa para acá multiplicando. Y si fuera la X, bueno, vamos a tener que pasar este coseno de 35 grados hacia este lado dividiendo, ¿sí? Por último, hacemos este cálculo en la calculadora. 4 dividido... Esperen que se apagó. Ahí está. 4 dividido coseno de 35 grados. Y eso nos da 4,88. ¿Sí? 4,88 metros. Bueno, yo lo que les voy a pedir es que ustedes hagan con sus calculadoras, hagan estos mismos cálculos para quedarse tranquilos de que obtienen los mismos resultados, ¿sí? Porque si no tuvieran los mismos resultados es porque la calculadora está configurada en otro modo, ¿sí? Así que ahí la tendrían que volver a configurar. Recuerden que el modo correcto para lo que estamos trabajando es el modo DEG, ¿sí? La D o el DEG tiene que aparecer en la calculadora.